hablar del 30 de mayo produce una especie de mea culpa colectivo, de volver a analizar la tiranía, de volver a tener que admitir los errores y las complicidades, de volver a reconocer cuánto tiempo hemos perdido y cuánto tiempo ahora intentamos ganar, pero es difícil. Siempre he dicho, y cuando se cumplieron los 50 años del atentado en la avenida 30 de Mayo hoy, yo decía que siempre en mayo se habla más de Trujillo que de las personas que tuvieron el protagonismo de la gesta, que tuvieron la valentía. No se olvida, yo incluso propuse, y eso está, Fran Moya fue el secretario de Acta, propuse que se hiciera una ruta del 30 de mayo para saber cómo se hizo, dónde cayeron, quiénes cayeron. Pero mayo siempre nos provoca el recuerdo de la tiranía y el recuerdo de nuestros errores. Y cuando digo errores es porque sostengo una hipótesis, y quisiera que la discutiéramos aquí, que el antitrujillismo ideológico fue exterminado. Y ya el atentado final no lo cometen, no lo provocan los antitrujillistas ideológicos. Y eso también permite una serie de vacíos que tenemos posteriormente. Vale la fecha, vale el mes para reconocer el trabajo del Museo Memorial de la Resistencia, para reconocer el trabajo que ha hecho y que seguirá haciendo Luisa, que cuando ya ella es parte de Metrópolis y cuando le hacemos ese reconocimiento, yo creo que es necesario, y que es necesario también que mantengas el entusiasmo, la rebeldía que te caracteriza y que no desmayes, porque el Museo Memorial ha permitido un antes y un después para el enfoque de la tiranía y de su secuela. Bienvenida. Y qué bueno que atendieras esta invitación, sobre todo por la fecha, por lo que nos falta, por lo que nos queda y por las tareas pendientes. Gracias, Carmen. Gracias por tus palabras. Realmente cumplimos 3 años mañana. Y no, nuestro compromiso es ese, el compromiso con la verdad y el compromiso con los caídos, un seguir rescatando la memoria histórica y educando a los jóvenes sobre lo que pasó, que me parece que es lo más importante, o sea, aprender de todo eso que pasó. Y Luisa, recordando esta fecha, como decía Carmen, no es hablar de Trujillo. No, claro que no. Es hablar de esos héroes caídos, y no caídos de lo que representó, sino de lo que eso representó y lo que hizo que ellos no solamente arriesgaran y perdieran sus vidas, sino de sus familias. Claro, porque no fue un sacrificio personal, ellos arriesgaban al resto de su familia, como de hecho mataron a muchísimos de miembros de las familias. Pero más allá de los ajusticiadores, que dicho sea de paso, nosotros, el museo está preparando una exposición sobre los ajusticiadores que se va a inaugurar el viernes al aire libre en el Monumento 30 de Mayo, y de ahí se va a mudar a la Casa Museo Hermanas Mirabal. Corrijo, se inauguró el viernes 30 de mayo. Exacto. Y sale hacia la Casa Museo Hermanas Mirabal. Es la primera vez que se va a exponer sobre la gesta del 30 de mayo y los ajusticiadores en ese espacio sagrado donde reposan las 3 hermanas Mirabal y Manolo Tavares. Y esa es nuestra respuesta a todas las intrigas. Tú mencionabas cuando conversábamos esta mañana ese hecho como algo trascendente. Yo le comentaba a alguien en el programa de radio y pensé por varias razones trascendentes. Una de ellas también que saliera de la capital y del círculo de la capital la efemérides, el reconocimiento. Y otro, naturalmente, es validar una vez más el Museo Hermanas Mirabal y lo que representa. Claro, y hacer el vínculo, sobre todo el vínculo que hay
entre los diferentes grupos y las diferentes generaciones que sacrificaron su vida por la libertad de este país, donde en un plano están las Mirabal, en otro plano están los héroes del 30 de mayo, un poco más adelante está Manolo Tavares y así cientos de dominicanos y dominicanas. Entonces, es interesante que sea precisamente la Casa Museo Hermanas Mirabal que acoja esta exposición y que reconozca el valor de los ajusticiadores y de la gesta en sí. Porque resulta que la gesta del 30 de mayo fue la gesta por sí misma más importante del siglo XX. No estoy hablando de la gesta más heroica porque ese es abril, sino de la gesta histórica más importante porque afectó la vida de todos los dominicanos, trujillistas y antitrujillistas, e indiferentes. Cambió el curso de la historia. Eso es independiente de las invasiones fallidas, tanto del 49 como expediciones. De las expediciones. Los nacionales no invaden su tierra, Luis. No, eso decían los como trujillistas. No, gesta histórica, la gesta del 30 de mayo afectó la totalidad del pueblo dominicano, de todas sus clases y en todos sus niveles. Decapitó una tiranía, inició un proceso, aún inconcluso porque los trujillistas siguen estando en el poder, inició un proceso que tuvo un retroceso y luego tiene un avance. Pero los trujillistas se maquillaron y se cambiaron la ropa, se reciclaron. Eso decían nosotros algunos. se lo aceptamos como sociedad por la, no sé si se puede decir, la reconciliación, se pagó el precio de la impunidad y bueno. Bueno, hay algunos que dicen que antes de la muerte de Trujillo, aquí habían 1 millón y tanto de trujillistas y que inmediatamente después de la muerte había 1 millón y pico de antitrujillistas, el Transformer. Yo pensaba, y lo importante, además de la presencia de Luis, que usted conoce muy bien, Luisa, es precisamente seguir la discusión y la diferencia de criterios que van a existir durante mucho tiempo. Pero cuando te decía de las interpretaciones de esta presencia y de llevar el homenaje a los héroes del 30 de mayo, que eso le gritan muchísimas personas y uno lo tiene que repetir, también nos permite traer sobre la mesa la diferencia lamentable que existe en las distintas agrupaciones patrióticas, y quizás esto sea otro de los pasos, no el primero, pero otro de los pasos para que exista un puente y un nivel de entendimiento entre todos y todas, porque es inconcebible que 53 años después cada uno defienda su espacio y por eso se ríen del otro lado de la ladera. Bueno, qué bueno que Luisa, claro, con el museo... Es una característica de los grupos liberales en nuestro país desde cuando Duarte. Qué bueno que Luisa ha ido rescatando esa historia perdida y dispersa, y que muchos han escrito distorsionando y fabulando historias, y han salido grupos que uno hasta se sorprende con unas historias y unas simulaciones y unas modelizaciones que han hecho de lo que fuese a acontecer y ese sacrificio heroico de los que participaron y de los que le dieron apoyo, porque unas cosas fueron los que le ejecutaron, pero los familiares y muchos relacionados que estaban al tanto y le dieron apoyo, y que son héroes anónimos, que no fueron 2 o 3, fueron muchos. Y ver después unos grupos que no tuvieron nada que ver y que cuentan historias y fábulas y hasta escriben libros. Bueno, porque eso es parte de la manipulación y del maquillaje que se ha querido, pasa con la revolución. Se ha maquillado. Todos son comandantes. Armando Almanzar siempre dice que él estuvo, pero y además estuvo no en una posición de uniforme de guerrillero, como él dice, sino como un intelectual comprometido.
Mira qué pasa. Dice que de repente se sorprende con algunos que alegan que dispararon y que los vio en otra situación, ¿no? Sí, no, ahora todo el mundo fue comandante. Fíjate qué pasa. Los trujillistas nunca salieron del poder. Necesitan justificar muchas cosas y necesitan maquillar otras, necesitan limpiar su imagen y todo eso se lo hemos permitido. Y hay que entender algo, todo aquel que participó del régimen fue cómplice por acción o por omisión de y fueron muchos, un Luisa, genocidio nacional. Entonces, eso no se puede pasar por alto así tan simplemente. Y por eso es que nosotros pedimos una comisión de la verdad. Porque la verdad, el pueblo dominicano, todos nos merecemos saber la verdad. Saber qué pasó, saber cuántos muertos exactamente son y cuáles son sus nombres. Con nombre y apellido, una lista oficial. Una lista oficial. pero en 31 años son muchos y muchas familias que quizás con el manejo que había de la información y la poca divulgación aceptaban y viendo que tenían el apoyo de los Estados Unidos, a veces podían hasta pasar como por, te estoy hablando de los años desde el 30 al 40, 45, y que le dieron Perdóname, muchos pero no es apoyos. así. Hubo resistencia al régimen de Trujillo desde el día 1. Él se estrenó el 2 de junio asesinando a Virgilio Martínez Reina, su esposa Sí. embarazada de 8 meses, Altagracia Almanzar, y la joven que trabajaba en su casa. Porque aquí mucha gente no sabe que él dio el golpe de Estado, que él subió al poder por un golpe de Estado. Dio el golpe de Estado en febrero, celebró elección el 16 de mayo, todavía la estamos celebrando el 16 de mayo. No, El ya 30 20, de ya mayo... diferente, ya diferente. El 30 de mayo lo proclaman ganador y el 2 de junio él asesina al opositor más importante. Lo manda a matar de que no sé, se metieron en la casa y le entraron a machetazo. Mira, tenemos que hacer una pausa. Hay un asunto, ya a partir de la Constitución del 2010 se cambió después de muchos años la fecha, 16 de mayo es el tercer domingo de mayo. Ajá. Y hay un detalle, no, el tercero, puede ser Y fue 20, Trujillo que 15. seleccionó esa fecha. Sí. Entonces hay un problema en lo dicho y nos permite seguir discutiendo. Cuando tú dices que los trujillistas necesitan justificarse, yo discrepo. No han necesitado justificarse nunca. Esta sociedad no los ha rechazado. Es verdad. Ya envejecieron con nosotros. Contigo, Y de alguna manera, y yo lo he escrito, Luisa, y creo que también lo hemos conversado, tú tienes, bueno, tú no. Ellos no se tú sienten tienes un condenados. trujillista favorito y el otro tiene su otro trujillista favorito. Y ese ha sido gran parte, el ancla que ha impedido algo tan simple y neutral como fuera la Comisión de la Verdad. Eso es. Es cierto, rectifico y estoy de acuerdo contigo. Ellos nunca han sido señalados con un dedo. No, ellos lo que hacen es disfrazar para sus hijos y sus descendientes, para que sus hijos crean que son personas honorables. Y les escriben libros y le hacen... Sí, es que los hijos lo cuestionan, porque también eso es No, otra no, cosa. le hacen el Regresamos. show. Hacen el show. Bueno. Hacen el- Y ese es el problema, esas miserias de los regímenes autoritarios y esas miserias que aquí las conocemos. En los pueblos se conocen, este es capitaleño, tú también, y todavía las anécdotas, no los crímenes y los delitos, las anécdotas de la tiranía se conversan de una manera casi de revista Hola. Sí, pero yo estoy de acuerdo con la Comisión de la Verdad, porque también ahí tenemos que citar a los Estados Unidos. Sí, Porque, pero no te todo, obsesiones con exacto, eso, que los sí. Estados Unidos no logran si no encuentran cómplices. Exacto. Los responsables son los no, cómplices de aquí, pero ¿y ¿eh? cómo se hacen? ¿Cómo ellos lo consiguen? ¿Y cómo hasta ahora Porque hay tienen gente esa que vende- incidencia? Hay gente que vende su patria y hay traidores, pero, Y eso sigue. pero es que... Eso no ha cambiado. Pero sí, pero no te obsesiones con eso, que no es ahí donde está, ¿eh?
sin Es que apoyo, si no lo encuentran, hacen. es que si no encuentran aliado no pueden, entonces que son los no. malos dominicanos. No, Óyeme. no pueden. No es desde ahora, Luisa. No, pero eso pueden, es no muy pueden, cómodo. porque en Vietnam no pudieron. Es muy cómodo echarle No, pero ahí hay una tradición y No, una historia muy diferente a lo no, nuestro. espérate, no, así no. Es muy cómodo echarle la responsabilidad al que no está aquí en casa. Eso es parte de la vagabundería de este país. Eso es parte de eso. Ah, no, porque que yo imagínate, fueron los gringos, esos son los dueños. No, ¿qué Tú me vas a pasa? decir que Sin a apoyo. Fausto Camaño, por ejemplo, o a Federico Fiallo, eran los Estados Unidos que le decían que torturaran y que mataran. o a Ludovino Fernández, por ejemplo. No, por vamos Dios, a Luis. decirlo A así, Johnny recuerda- Aves. A Johnny Aves. Pero ¿de Minervino. dónde vino Trujillo? A Clodoveo. Pero ¿de dónde vino? ¿De dónde vino los primeros Él uniformes? salió de la barriga Todo. de su mamá. No, estamos hablando cuando se formó como militar. Sí, y se formó como militar así porque quiso. Cuando en la ocupación del 16, la dictadura militar norteamericana, los norteamericanos decidieron formar la Guardia Nacional, que pasó a ser Ejército Nacional, y el Ejército Nacional, que pasó a ser Policía Nacional, ningún dominicano decente se inscribía. Se inscribían los Le dejamos malhechores. Le dejamos Se eso. inscribían los malhechores. Cuando Trujillo Eso no ha cambiado, ¿eh? entró a la Guardia Nacional, él era cuatrero y fue guardia campestre, ladrón de ganado. Tuvo entrenó, tuvo ese es el expediente de entrenamiento. estupro, violación, estafa. Muy largos expedientes. Y después de eso se convirtió en el pacificador del Este porque se dedicó a perseguir a los patriotas del Y no 16. lo hizo solo, no lo hizo solo. Lo hizo Algo- con otros dominicanos y se ufanaba, y ahí están sus cartas, de lo efectivo que él era y cómo le quemaba las casas y cómo mataba a la gente. Pero mira, lo de Desiderio Del Arias. 18 al 24. Entonces Trujillo habrá sido formado, afinado o pulido por los norteamericanos, pero él era desde antes de eso un delincuente. Claro. Hay un trabajo en uno de los diarios santiagueros, creo que calzado con la firma de uno de los directores, no sé si Franco u otro de los escritores, de los periodistas santiagueros, que decían, no puede ser, esto no puede ser, cuando se avecinaba el repunte del brigadier, del lumpen. Trujillo era un lumpen, esas son las características, y decían, no puede ser. Es decir, hubo personas que previeron lo que podía ocurrir si este señor se tomaba el poder, Pero y la así lo diferencia- hizo. pero la Y así diferencia fue. que hubo Y con tuvo una Estrella Ureña, compró Felicidades. gente, mira, Estrella compró Ureña gente, lo apoyó. aplastó Claro. gente, chantajeó gente, hubo gente Engañó. y engañó. Hubo gente que se plegó a su poder por temor, por amor, por terror, porque temor y terror no es lo mismo, por prebendas, diferentes situaciones, porque estábamos mencionando a los de la Maza. Vicente de la Maza fue de la gente que se opuso a Trujillo, y hay una historia de Antonio de la Maza en Moca, que él atentó contra Trujillo en el 36, 37, por ahí, y hubo un pacto entre Vicente y Trujillo. Pero, por ejemplo, de los generales montoneros, todos terminaron muertos, excepto Piro Estrella, que pactó con Trujillo y se convirtió en un gran trujillista, torturador y asesino. Mas, sin embargo, su hijo fue de los participantes del 30 de mayo. Entonces, hubo diferentes tipos de alianzas y alianzas temporales. Hubo gente que estaba engañada. Sí, porque déjame decirte, hubo gente que fue engañada por muchos Trujillo hijos- y que cuando se dio cuenta, que abrió los ojos, dijo, oye, espérate. Reaccionó. Así Es que no es, esos hijos reaccionó. reaccionaron. Entonces, Diciendo, recuerda como decían el dicho, que los que mataron a Trujillo, muchos de ellos eran sus amigos, porque fueron abriendo los ojos. Y muchos de los hijos, de los muy allegados al jefe, ya se oponían porque también fueron abriendo los ojos. Trujillo, exacto, que entonces, utilizó no lo es- que llama John Kenneth Galbraith el poder condigno, la fuerza, la imposición. Pero mira,
y otros con el poder compensatorio los compraba. Ujú. Pero la mayoría del pueblo ignorante lo fueron condicionando. O sea, hay muchos que No, y hubo participaban la parte y también del creían terror. que eso era lo más grande. Voy a citar a una persona entrañable para nosotros tres, y me atrevo me atrevo a decirlo, que es Franklin Franco. Nuestro Y amigo. cuando analizábamos la coyuntura, recuerden que hubo un tiempo, y eso vuelve de tiempo en tiempo, no solo que digan que queremos a Trujillo, sino que existe una dictadura aquí. Franklin, con su paciencia, explicaba Su pausa. Sí. qué es una dictadura. A veces yo pienso que es un abuso decirlo, pero un detalle de sociólogo. Ahora que tú dices, compró, violó, chantajeó. Yo pensaba en Peñavalle, que fue de los opositores al principio, y después dijo, me sumo. Sin embargo, Américo Lugo se quedó en su mecedora. Señores, esto era una población menos de lo que tiene la capital hoy día, ¿entiendes? En el país. De modo que sí se podía atemorizar, Claro. sí se podía comprar, sí se podía chantajear, y por eso son condicionar, excepcionales y la educación las en la personas escuela. que se resistieron desde el 30 hasta el 31 Hasta que y las murieron. hubo. Esa resistencia digna que Trujillo no se atrevía mucho a ponerse aquí en la capital y en las provincias. Hubo familias enteras que se aislaron. Conocidas. Que y se aislaron. Se aislaron. Que dejaron de representar un peligro, por eso Trujillo Exacto. las dejó pasar, porque así como hubo familias que se aislaron, como los Fiallos, por Estaba poner un pensando ejemplo, eso. hubo familias que les terminó. Alburquerque, Sayas Bazán. Sí, también. Hubo familias que el doctor Puig En Puerto Plata, el ejemplo de dignidad pero hubo familias absoluta. que él exterminó completa, Peroso, como los Perosos, los Peroso. Patiños, los Escotos. Entonces, porque representaron en un Espinolio momento, en mi pueblo también, los Espinolio. los Espinolio, los Esteves Cabrera, Exacto. porque en un momento representaron un peligro para él, o él sencillamente también, porque él yo creo que tenía mucho de venático, vamos a decir, ¿verdad? En algún momento también decidía exterminar a tal o cual. Y ya los Porque seguidores él a era, veces ni la preguntaban. gente no llega a actuaban. comprender que él era, no, los seguidores no actuaban, aquí nadie mataba sin permiso de crees? Trujillo, claro que sí. Bueno, para complacer, mire, jefe. No es así. Todo lo Y consultaba. si después se Pero te notaba voy en la a dar lista. un ejemplo. No, sé todo si lo consultaban, ¿Tú no. crees que a Desiderio Las Arias órdenes Trujillo salían de dijo, Trujillo. córtenle la cabeza y después cósenle la cabeza y busquen otro cuerpo? Bueno, él sí se la O sea, mandó a había- coser. Sí se la mandó a coser. Pero Y ¿tú lo mandó a crees que matar. No habían iniciativas? Él no habrá dicho que le corten la cabeza, pero lo mandó a matar. Por eso, y le tumbaron la cabeza. como- No le preguntaron. ¿Pero qué tú crees? ¿Tú crees ¿Tú crees que él el- te daba en un papelito y decía, No, yo sé sácale que las no. uñas, No, pero eso déjale no. 3? Pero si uno ve el nivel... Pero por No, favor, pero óyeme, a pero lo que yo Luis voy es- Guzmán, por el amor de No, pero Dios, yo él lo voy, mandó a matar, yo como lo voy. mataran, no importa. Óyeme, yo a lo que me refiero es que analicemos lo que eran las comunicaciones en aquel tiempo. Ajá. Y claro, y entonces la es la po- y teoría de los población. trujillistas, que él no mandó a matar a Mirabal. No, yo no te... Que eso fue una iniciativa. Elíades Acosta, ahora que tú mencionas las comunicaciones, Elíades Acosta, en su más reciente publicación, auspiciada por el Archivo General de la Nación, dice que el aparato de control social de Trujillo era perfecto. Perfecto, el mejor de Latinoamérica. Perfecto. Y uno Lo de los compara mejores al del mundo. estalinismo, ¿eh? Trujillo lo sabía todo, lo decidía Tú que hablas todo de la y lo ordenaba ¿Y cómo todo. se dejó matar entonces? Se Él lo dejó sabía. matar. Se dejó matar, digo yo. Perdóname, Pero perdóname. te lo digo adrede para que te pique, déjame porque si él lo sabía, contestarte. Déjame contestarte. Todo el informe lo tenía, eso está en la A historia. él le entregaron El su informe, informe. claro que sí. Carrión, ¿cómo es? Figueroa Figueroa Carrión. Figueroa Carrión, era muy conocido. Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, esto, Y él no le esto dio y veracidad. esto. Y él contestó, un hijo de Lucas Díaz no me has- atenta contra mi vida. Así que, perdóname, pero él estaba Eso está en la informado. historia. Y eso está documentado. O sea que Documentado. él Él lo sabía. Él se subestimó. sentía tan dueño de todo que él subestimó la fuerza y la decisión de esas personas. Ok.
pero él sí lo sabía. O sea, que sí él lo se sabía. autosuicidó por no creer No, él en no su se sistema. autosuicidó. Que Él no se tenía un autosuicidó, sistema no y sea, él no sea tan benévolo, por favor. Él no evaluó. Porque Él han contado estaba tan lleno de sí que él entendía eso que él ya contestó, podían dar que eso no lo iban a tocar, porque otros informes fueron respondidos con contundencia y fueron eliminados, porque ese no fue el único complot. No, Hubo muchísimos complots. Mira, nosotros vamos a ver después de algunos compromisos una entrevista a Trujillo que es importantísima y viene como anillo al dedo cuando tú hablas de ese poder omnímodo de los americanos. Una de las características de los tiranos de esa época y de la región precisamente era ser anti-yanquis. Y tú verás en esa entrevista donde aparece con Manuel de Moya Alonso, que también es de los grandes adoradores, sobre todo los hombres. Los hombres dominicanos tienen una pasión por Rubirosa y por Manuel de Moya. Les encanta el estilo, les encanta el garbo de estos dos señores que son tan culpables como cualquier otro. No, claro. Delincuentes no, depravados. Regresamos. Bien, estos muchachos están, pero eso es lo bueno de Metrópolis y de este programa especial. A propósito, Luis, quiero que veas esta entrevista, que a mí me encanta. Ya se veía el hombre en el deterioro absoluto también. Sí, que ese es algo que no queremos ver. Moya. Sí. Y borracho. Sí. Deterioro, hay un deterioro fantástico. Adelante, don J. Our government and our country. No la va a conquistar nunca. And he'll never realize the dreams of him. How about the economic progress of and the future of the Dominican Republic in 20, 25 years from now? República Dominicana, que es un país pequeño, que en el año 30, cuando yo sentí el poder, tenía un presupuesto de 9 millones, ahora lo tiene 150 millones. His Excellency said that the tal vez 200 millones. His Excellency said that although the Dominican Republic is a very small little country, that when it became in power, there was had a budget, national budget of 7 million. Now we have a budget of 150, and probably, very sure, will go as high as 200. Y que pagamos la deuda externa. And we have paid the external debt, so we don't have any external debt. Y ya dentro de 25 años yo habré desaparecido. And naturally he expects, and we hope not, that within 25 years he'll be gone, at least from the political scene. Yes. Y no creo que ellos, los dominicanos, quieran trabajar hacia atrás. Siempre de frente. And he's sure and positive. No creo que sean tan pendejos para trabajar hacia atrás. He's sure that the Dominican people will not go back. That since this period of prosperity and hard working, they wouldn't go back. They go forward. They will go forward. Yes. So consequently, the future of the Dominican Republic is very bright. Do you think that we in the United States have been unfair in our attitudes toward the Dominican Republic in the press or other ways? Come on, my friend. Si usted considera que la actitud de los Estados Unidos, sobre todo en la cuestión de la prensa y en la actitud del gobierno, ha sido desfavorable para nosotros. Siempre. Después de la muerte de Roosevelt, Correjor, todos han sido enemigos nuestros. After the death of President Roosevelt, as well as Secretary, everybody that have come into power in the United States have been our enemies. Todos contrarios, todos. Generalissimo, do you resent the word dictator? No. Yo soy un trabajador.
His Y mi pueblo sabe eso. His Excellency said that he doesn't resent that word No whatsoever. dictador, sino trabajador. Because what he is the hard-working man, and the people and our country, Yes. our citizens knows that he's a hard-working man. So consequently, what he's done is the benefit for the country. Esa dictadura es una especulación de los enemigos. This word of dictator is a speculation word created by his enemies. Yes. Generalissimo, can you imagine any circumstances in which the Dominican Republic would invade any other Caribbean country? De aquí para allá, Sí. no, ninguno, jamás. From here La to Constitución Dominicana lo prohíbe. from here to any country, impossible, because the first thing is this, our Constitution forbids that we do intervene in any foreign country. Yes. Well, of all the things you've done in the last 30 years, Generalissimo, what are you proudest of? Las obras que más me enorgullecen a mí son aquellas que favorecen a los pobres. His accomplishments that make him more prouder are the ones that have been for the benefit of the poor classes. Is he concerned about the threat of communism? Is it a real threat? Es una amenaza real, pero no me preocupa a mí. Porque cada vez que se meten conmigo, los voy a batir y llevarán el polvo de la derrota aquí en todo. Actually, I say that nationally it is a threat for the Caribbean, but not for this country, because every Morderán el time, polvo de la derrota aquí. because if they ever dare to come here, they'll swallow the dust of the rout. I mean, they'll be routed and with the dust of Yes. disaster. Yes. What about American attitudes and behavior toward Latin American countries? Yo no quiero meterme en las cuestiones americanas. Es Norteamérica. Lo han hecho muy mal. Essentially, he doesn't want to go any further than these affairs of because you have done a very bad job. A fellow who owns the country, the cattle, and the cars gets used to owning the reporters. And if the questions begin to warm up a little, why bother with no comment? You just walk away. But later, while frolicking around his hacienda and petting his prize livestock, the benefactor sounded off in several directions, some of them interesting in light of future development. Retirement. You'll know I've retired when you hear that I'm dead. The Cuban sugar quota. Unfair. The problems of his regime. There are no problems, economic problems, here in our country now, whatsoever. The U.S. hasn't made a right move since Roosevelt and Hull left the scene. Es lo Era, que llevaban planteaba todo eso. ese antiamericanismo, anti-estadounidense. Estadounidense. Y nacionalismo. Y nacionalismo, eso pasó con Anastasio Histérico, Somoza sí. también. Que con Pérez aprovechan, pero Jiménez. eso no quiere decir que eso es En malo. los papeles que Pero en boca de esa publicó don Emilio Rodríguez de Morici están las declaraciones patrioteras de Ramfis Trujillo, sobre todo a Sí. propósito de la revolución. diciendo, Sí. nacionalista y algunos revolucionario, y algunos antiimperialista. de los Conversión. constitucionalistas, inclusive por ahí anda una carta de Hernando Ramírez a Ramfis Trujillo, posterior del 69, que da asco. Pero le escribió Ramfis. No, le escribió Hernando Ramírez a Ramfis Pero sobre su excelsa madre y todo Ah, lo no sé, ne- Y también Yo me está refiero sobre David una Balcácer. carta, sobre una Está- carta es que hay también, documentos. pero hay un documento el de problema- Ramfis dirigido a sus Pero Ramfis nos vasallos, va a por ocupar así otro decirlo. programa. Sí, además, ¿y por qué es que tenemos que hablar de Ramfis? Vamos a Exactamente. hablar de la gente que Ah, vale. pero eso era lo Volviendo que- a la efeméride. Vamos a ir de nuevo. Y volviendo, fíjate que es corriente la descalificación. La tercera, cuarta generación ya tenemos un prospecto de político en esa, sí, como en la pelota, y él descalifica todo, él reescribe la historia. Pero el ¿A 30 quién de usted se refiere? a uno de los descendientes. Entonces, la gesta del 30 de mayo como atentado, hay investigadores estadounidenses que lo consideran el atentado perfecto. En los Sí. años 80 vino el señor Morris, ahora olvido el apellido, pero yo compartí con él y con Rafael Acevedo en unos cursos auspiciados por el ICITAP para servidores judiciales, y él
el FBI considera el atentado perfecto. El atentado como tal, ahí lo que se fue abajo fue la segunda parte, pero La parte el política, atentado, ¿tú sabes por qué el atentado es perfecto? Digo, yo no sé qué análisis ellos hacen, porque yo no soy especialista en criminología ni nada de eso, pero yo lo creo perfecto porque esos hombres que estaban ahí era o sí, Exacto. y punto. Naturalmente. A y cualquier precio. Pensaba que se iban a hablar de esos detalles. Está hablando de lo que pasó en la avenida. Después, los indicios que se dejaron, la emboscada perfecta. La emboscada después, fue perfecta, lo que pasa es que después dejaron demasiada. Claro, no y se Zacarías preocuparon. quedó vivo. Exacto, no remataron a Zacarías y no se preocuparon. Quizás no lo Entiendo remataron yo. porque no eran asesinos. No, espérate, No fueron a hacer porque justicia. fue un asesinato de indescripción. Sí, en términos jurídicos, En sí. términos jurídicos fue un asesinato, pero ese no es eso. Es que había una segunda parte del plan, que era la toma del poder político. Entonces, ahí hubo un descuido en recoger la pistola de Antonio de la Maza, en dejar el carro botado de dejaron Salvador todo. Estrella. No se sabía porque que Navajita iba a estar tomándose ellos un iban refresco. a tomar el poder político. Exacto. Entonces, eso no era tan importante en Pero ese fíjese momento. cómo en El otros hecho de libros que en el cambian la Pony historia. estuviera Espallá, alias Navajita, con su Que esposa. fue casual. No fue como Hay en quienes otros dicen libros. que no, No, pero hay un libro donde que él fue escribió- puesto ahí, pero eso es que poco para verificar, probable. no, eso no es cierto. Eso es poco probable porque el atentado iba a ser el 31. Sí. Entonces no había forma de predecir. Y es tanto así que quien iba a manejar el carro era Tunti Cáceres, donde iba Antonio de la Maza. Pero él estaba por Moca, por allá. Y estaba por Moca. Y los otros de la Maza deberían ir completando los otros carros. Hay un detalle. Había, y se movieron todas las fichas. Antonio Inver terminó manejando el carro, Antonio de la Maza al lado. Y fíjense que Roberto Pastoriza iba solo. Hay un detalle importante y avala lo que decíamos de Elíades, que era un servicio de inteligencia perfecto, que a las 3 de la mañana prácticamente ya se tenía la pista todo. de los... Pero fíjense que fue un sacrificio, porque dejaron todas las evidencias, todas. O sea que no, lo de ellos era... Sí, pero la dejaron, yo entiendo que la dejaron por eso, porque iban a tomar el poder político. Bueno... Además de que, preparado. miren, En esa perdónenme, además de que estaba el discurso preparado, hay que estar ahí. Y hay que haber vivido la tiranía para saber lo que significaba tirotear a Trujillo. O sea, yo me imagino que ya no esas mentes iban a 15.000 kilómetros por hora. Por eso esos episodios, o ese episodio demostró quién era amigo y quién era familia de verdad. Sí. Recientemente falleció don Julio Senior y siempre son de esas personas que necesitan el homenaje a su solidaridad y valentía, y cuando Antonio Inver le tocó la puerta, él le abrió la puerta. Sí. Y eso es uno de los muchos. Están los Sueros, están los Marrancini, está una cantidad. Sí, y Robert Reed. Y estos son momentos para recordarlo. Gladys de los Santos. A esa gente. Gladys de los a Santos. esa gente es que hay que recordar la solidaridad. Definitivamente. Y reitero, la valentía. Y como Gladys de los Álvarez Santos Pereira. siempre lo salva. Exactamente. Exacto. Regresamos de inmediato. Inmediatamente el sistema 911 reciba un llamado de emergencia, el personal recibirá directamente la información para que todo el que se encuentre en el trayecto pues puedan abrir las vías, puedan despejarlas
para que las unidades de emergencia puedan llegar al destino. Es decir, inmediatamente se produzca la emergencia, nosotros vamos a estar informados, prestos y listos para dar las respuestas adecuadas ante las mismas. Vamos a trabajar las 24 horas para garantizar esa respuesta a los ciudadanos mediante esa llamada, mediante ese número único de emergencias y seguridad. Hemos también entrenado personal, hemos ingresado 650 nuevos miembros. Ya cada supervisor en la calle cuenta con un sistema de comunicaciones. Cada motocicleta está dotada de un sistema GPS en el cual nosotros tenemos acceso desde aquí por un programa a monitorear la posición de cada una de esas motocicletas. Donde se requiere la emergencia, entonces automáticamente nosotros sabemos qué motorizado está más próximo ahí para que dé una respuesta rápida y eficiente a la ciudadanía. Estamos conectados con las cámaras y directamente estaremos visualizando la situación. Ya me está lista para dar las respuestas que la ciudadanía necesita en cuanto al sistema de emergencias y seguridad 911. Bueno, la señora Padilla, no, Josefina Padilla, que tiene una historia que se multiplica, porque también hay que hablar de esa solidaridad. El día pasado Luis Tomás Báez Brugal me contaba cómo él también, un muchachito, iba a vender los pasteles que hacían su madre y su tía, y cómo los jovencitos de su misma edad, con apellidos que todos conocemos, le tumbaban la bicicleta. Sí. Porque esos pasteles venían de la casa donde había dos presos, Tomás Báez Díaz y Segundo Inver Barrera. Entonces los mismos jovencitos, porque eso se transmite. Y son esas cuentas pendientes que tenemos aquí. Y digo un caso, pero y lo del no dar trabajo, eso se extendía fuera del país también. Sí. Y las familias Tío Teodoro estaba en Nueva York, ¿verdad? Con los grupos antitrujillistas. Y mi abuelo aquí en Santo Domingo no conseguía trabajo. Y había gente, mi mamá me cuenta que había gente que cruzaba la acera. Sí, en el pueblo mío eso era muy frecuente. Ajá, para no encontrarse de frente. Y entonces frente hay una vileza a nuestra casa, que... sí, frente a nuestra casa. Y por eso es que mucha gente no quiere Comisión de la Verdad, porque creen que la Comisión de la Verdad es para eso, para que se descubran todas sus vilezas. No, hombre, no, sus vilezas ustedes las tienen adentro de su corazón, no es para eso, es para hacer una lista de los muertos. No quiero que se termine el trabajo sin que nos digas cómo va el proyecto Comisión de la Verdad. Bueno, nosotros lo depositamos, nos reunimos con el ministro Gustavo Montalvo, va a ser ya 4 semanas, no hemos recibido ninguna respuesta. Se depositaron con 114,000 firmas, se le solicitó al presidente la creación de una Comisión de la Verdad por decreto de 5 personas, 4 de ellas nosotros se las sugerimos, que son Monseñor Jesús María de Jesús Moya, Milagros Ortiz Bosch, Guadalupe Valdés y Rafael Molina Morillo. Una 5ª persona que originalmente habíamos sugerido a Rafaelito Alburquerque, el doctor Rafaelito Alburquerque, pero él declinó por múltiples compromisos que él ha asumido ahora, y entonces le sugerimos a Vidó Medina. No hemos recibido ninguna respuesta y nada. Quizás una sorpresa, queda junio sí, y hay efemérides muy importantes. Queda el 14 de junio. Sí. Pero no es limitativa esa Comisión de la Verdad, o es exclusiva nada más para lo del régimen de la dictadura. 23 de febrero de 1930 al 16 de enero de 1962. Y después no se le puede dar continuidad a la Comisión de la Verdad histórica del país. Eso es otra cosa. Primero bueno, hay que ver bien eso. lo que es una Comisión de la Verdad y el objetivo que tiene y para qué fue creada. En este caso, la propuesta es la investigación del terrorismo de Estado, entiéndase, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de agresión que ocurrieron en la República Dominicana dentro de ese periodo específico. Si después viene otro periodo, otra Comisión de la Verdad diferente, pero cada Comisión de la Verdad tiene inclusive mandatos limitativos y muy claros. Luisa, gracias. Recuerde que Metrópolis tiene un horario diferente y más cómodo para usted. 10 de la noche, 8 de la mañana y los lunes 6 de la mañana. Metrópolis desde el 1998 con ustedes.